Ok. Y hoy, pues la última vez hablamos de un tema un poco complicado de gramática, el plural. Y la verdad, no, la formación misma del plural no es muy complicada. El problema que tenemos es que no sabemos cuándo usar cuál plural, cuál forma del plural. Para eso hay unas reglas, pero no siempre funcionan, hay muchas excepciones. Entonces, mejor dejar las cosas así y aprender el plural así con los vocablos. Si miramos la caja en tarea 6b, también tengo que buscar. Creo que sobre esta tarea hay que hacer una tarea de las que dejaste, ¿no? ¿Una tarea de qué? O sea, sobre la que acabas de mencionar, la B del 6, es parecida a la 3 de este libro, de lo que te acabé de enviar. ¿Te parece a esta? Sí, eso sí puede ser. Pero yo solo, mira, aquí tengo, espera, voy a compartir la pantalla. Mira esa caja, ¿no? Solamente para repetir las formas que podemos hacer. Lo que está pasando si ponemos un sustantivo en el plural, cambia el artículo y cambia siempre a di. ¿Cómo, profe? Es que se trabó un momento y no te escuché. ¿No me escuchas? Ahora sí, solamente te alcancé a escuchar algo sobre el di. Sí, mira, lo que tenemos que hacer, si en alemán ponemos algo en el plural, es cambiar el artículo. Eso en todas formas tenemos que hacer. Fuera si es ya el artículo femenino con die, por ejemplo, die Briefmarke, entonces en el plural también es die Briefmarken, ¿sí? Pero el artículo definido en plural siempre es die. Eso es fácil, ¿sí? No necesitamos aquí manejar der, die, das, como en el singular, donde también tenemos adicional el neutro, el artículo neutro, que en plural también es die. Entonces, en eso no tenemos que pensar mucho. Y normalmente si formamos el plural, hay que agregar algo a la palabra, ¿sí? Una terminación. Puede ser una N, puede ser EN, puede ser S. Entonces tenemos aquí die Briefmarke, die Briefmarken. Das Sofa, die Sofas. Der Schrank, die Schränke. Aquí hay dos cambios. Primero, el vocal recibe diéresis y segundo, agregamos una E. Entonces, son dos cambios en la misma palabra para formar el plural. Terminación ER o ER con umlaut. Bild, das Bild, die Bilder, ¿sí? Con umlaut ya no hay ejemplo aquí, pero no importa, vamos a encontrar muchos que se forman así, ¿sí? Der Schlüssel,
Die Schlüssel. Aquí tenemos el caso que solo cambia el artículo. ¿Sí? Solamente cambia el artículo y aquí no agregamos nada. ¿Sí? Esos son los casos. Aquí los unieron, los reducieron a 5. Para estar exacto, son más que 5, son 8, porque esos, en mi opinión, con diáresis son casos diferentes. Sí, no son exactamente igual. Y eso hay que saber. Eso es el único que tienen que aprender. Que esas formas hay. Y está bien siempre buscarse un ejemplo para cada tipo de formación, pero no pueden aprender cuál sustantivo se forma como el plural. Entonces, eso aprendemos con los vocablos cuando estamos haciendo el aprendizaje de vocablos. Eso para repetir hoy esa tarea y pasamos enseguida. Nos está esperando otro tema de gramática. En esa lección, la lección 6, tiene 2 focos de gramática que son un poco complicado, pero es importante dedicarse con esas cosas muy temprano. Sí, hay un tema en el alemán y yo digo que es por ese tema que dicen que el alemán es más difícil que el inglés. Sí, que dicen a veces el alemán es un idioma difícil de aprender. Y yo siempre digo, es difícil como otros idiomas también. Sí, otros idiomas también son difíciles. El alemán sí tiene cosas difíciles, pero por ejemplo el inglés también, ¿no? En el inglés no tienes esos problemas con el plural, por ejemplo, o los casos. Pero es necesario casi cada palabra aprender la pronunciación, porque las reglas de pronunciación no son tan claras. ¿Sí? En inglés depende mucho de la suma de las letras, cómo ocurren, cómo se pronuncian los vocales, cómo se pronuncian también consonantes. Si por ejemplo tenemos un K y un N, entonces no se escucha la K. I know. Ajá, se escribe con K. Si somos correctos, deberíamos decir I Knopf. Sí, pero no es así. Y eso es en inglés algo, en mi opinión, muy complicado. Es muy complicado porque la pronunciación no sigue a unas reglas claras, sino las reglas son muy complejas y a veces solo te sirve aprender la palabra así como se pronuncia, ¿no? A veces es E y a veces es I, ¿sí? En inglés. Y entonces uno no puede decir que el alemán es complicado y el inglés es fácil. Hay en cada idioma cosas que son complicadas y otras cosas que son más fáciles. ¿Sí? Entonces, yo digo que, claro, hay idiomas que son muy complejos, como el ruso, o también idiomas que nos dificultan mucho porque no tienen las raíces en el latín. ¿Sí? Si, por ejemplo, aprendemos idiomas asiáticos, entonces vamos a ver que todo está totalmente diferente, los conceptos también, de cómo decir las cosas. Y en los idiomas indogermánicos que tienen sus raíces en el latín, hay muchas cosas parecidas, ¿sí? Donde en la gramática podemos ver muchas cosas que son muy parecidas y así nos queda más fácil aprenderlos. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, aprenden portugués o italiano, van a ver que hay mucho parecido. ¿Sí? Es para hispanohablantes
creo, mucho más fácil. Tampoco es súper fácil, porque el portugués me dijeron que hay también conceptos de gramática que en español no hay y que no son fáciles, ¿sí? Entonces, también hay cosas difíciles. Si ustedes aprenden portugués o italiano, pero hay una tal cantidad de cosas que son muy parecidas. Entonces, sí, hay cosas más fáciles. Pero si ya aprendemos un idioma de Asia como mandarín o japonés, o también algo como ruso, que ruso dicen que es uno de los idiomas más complicados del mundo. Entonces vamos a ver que esas cosas ya allá no tenemos, ¿no? Estos conceptos parecidos que vienen del latín, allá no hay. Pues, esas son mis palabras de introducción para abrir un tema en alemán que se llama los casos y que es un poco complicado, pero porque es grande. El tema es grande y tenemos 4 casos y todos tienen una funcionalidad un poco diferente. Entonces, un aprendiz de alemán tiene que dedicarse siempre otra vez y otra vez y otra vez con este tema de los casos y si lo hace, lo va a dominar. Yo digo, los casos no son tan complicados como muchos dicen o muchos piensan, pero hay que dedicarse con ellos. Eso es lo importante, prestar la atención, dedicarse con el tema, no tener miedo del tema, dedicarse con el tema y intentar de entenderlo y van a ver que no es tan complicado eso. Pero ya hacemos primero la tarea 7. Aquí hay solamente que llenar 2 espacios y con el audio. Si escuchamos otra vez este audio con Frau Feser, 39, Lektion 6. Aufgabe 8. 1. No, eso no es. Eso no fue. Estamos en Lektion 6, Aufgabe 7. Aufgabe 7a. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Ja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Und Sie haben den Schlüssel doch auch. Bueno. Aquí pregunta la señora Feser. Frau Feser fragt, wo ist denn Schlüssel? ¿Qué artículo ponemos allá? ¿Escuchamos otra vez? Sí, por favor. Aufgabe 7a. Ich habe eine Frage, Herr Schmidt. Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel? Ja, der Schrankschlüssel. Ich brauche Stifte und das Briefpapier. Ach, bitte, Frau Feser, fragen Sie doch Frau Esebeck. Sie hat doch den Schlüssel. Ja, Frau Esebeck ist aber heute in Frankfurt. Sie haben den Schlüssel doch auch. Bueno, ¿ya escucharon? ¿Wo ist denn? ¿Qué artículo
ponemos acá. Der. Den, Der Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Y aquí en la segunda frase, Sie haben Schlüssel doch auch. ¿Qué hacemos allá? den. Den. Den Schlüssel doch auch. Okay, ¿qué está pasando? Se cambia el artículo. Sí, ¿y por qué? Ujú. Se cambia de la persona que habla. Sí, es una explicación creativa, pero no es así. No, lastimosamente no es así. Lo que tenemos aquí es, en la primera frase, tenemos el caso nominativ, y en la segunda el caso acusativo. ¿Y por qué tenemos eso? Eso ya vamos a aclarar, ¿sí? Vamos a ver que las frases son muy diferentes. Son muy diferentes y la diferencia podemos descubrir más o menos fácil, pero tenemos que saber conocer esa diferencia para aplicar bien el caso acusativo. Para decirlo en otras palabras, aquí tenemos, decimos nominativ und accusativ. Nominativ es, decimos con palabras muy simples, es el caso normal, el caso común. Si estamos hablando, por ejemplo, de algo, das Handy ist schön, el celular es lindo, der Schlüssel ist auf dem Tisch, la llave está en la mesa. En todo lo que tiene que ver con definiciones. Si ustedes ven la palabra ist, el verbo ist, en una frase, entonces es muy probable que eso es el caso nominativo. Sí. Das ist der Schlüssel, das ist das Papier, das ist die Rechnung. Da sind die Stifte. Sí, para definir dónde está algo o cómo es, ¿no? Si yo digo, die Brille ist rot, las gafas son rojos, tengo una frase así. El acusativo, la diferencia del acusativo es que normalmente tenemos dos cosas, dos sustantivos en la frase. Y ya digamos este concepto del sujeto y objeto. ¿Sí? Si tenemos una frase con varias cosas dentro, ¿sí? Con personas y cosas, entonces normalmente la cosa o la persona que está actuando es el sujeto. Y la cosa pasiva que está, decimos así, sufriendo la actuación, ¿sí? Que es el destinatario de la actuación, es el objeto. ¿Sí? Decimos en ese tipo de frases hay un sujeto y un objeto. Por ejemplo, ich esse einen Apfel. Yo como una manzana. ¿Sí? Ich esse einen Apfel. Entonces, ¿qué son las dos cosas que tenemos en la frase? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es? El sustantivo. El sujeto. El sujeto. ¿Y quién es? Y yo. Yo. ¿Y Yo el como. objeto? La La manzana. manzana. Vale.
eso está bien entendido, ¿sí? Y ahora tenemos un verbo, comer, Ujú. y este verbo, pues el que está comiendo es el sujeto, ¿sí? Sí. Pero ¿tiene eso un efecto al objeto? ¿Hay un efecto Ujú. o no? ¿O el objeto sigue siendo igual como antes? Creo que No, porque se lo cambia, ¿no? está comiendo. Cambia, Está sí. cambiando. Sí. Ahí Está cambia. cambiando o decimos mejor así, hay un efecto, ¿no? Hay algo que está efectuando al objeto por este verbo, por este comer. ¿No? En el ejemplo de comer es muy claro, ¿no? La manzana después está en otro lugar, ¿sí? Y no parece como Ujú. antes, ¿sí? Pero yo también puedo hacer otro ejemplo. Si yo digo, yo pienso en, en mis hijos, ¿sí? Entonces tengo el sujeto, yo, tengo Ujú. un objeto, mis hijos, Ujú. y tengo un verbo, pensar, Pensar. ¿sí? Mis hijos no van a sentir que estoy pensando en ellos, ¿sí? Eso no van a tener ningún efecto directo, ¿sí? Pero sin embargo, esa constelación de frase está creándonos una relación entre objeto y sujeto, ¿sí? Yo pienso en ellos, ¿sí? Eso quiere decir que este verbo, pensar, aún no tiene un efecto tradicional a mis hijos, sí está en la frase relacionando el objeto con el sujeto. Y en esto tenemos siempre que pensar. Si el verbo está creando una relación entre las dos cosas en la frase. En todos los casos donde tenemos solamente una cosa en la frase, una definición, por ejemplo, da ist der Schlüssel, ¿sí? No tenemos sujeto, ¿sí? Solo hay un objeto, eso es la llave. Entonces la cosa es muy fácil, estamos en caso nominativo. Da ist das Papier, allá está el papel. Y ustedes ven que no tenemos otro sustantivo en la frase, solo hay uno. Entonces, en todas las frases donde tenemos solamente un sustantivo, en la frase podemos decir, eso siempre es nominativo. ¿Sí? En los casos, cuando tenemos dos cosas en una frase, entonces es muy probable que estamos en un caso acusativo. Y eso en español también es así, pero las consecuencias son diferentes. Es la diferencia. Ya miramos un poco a mi otra pantalla. Aquí tenemos otra vez la tabla. Wo ist denn der Schlüssel? Wo ist? Ist es ser? ¿Dónde está la llave? Nominativ, Subjekt. ¿Sí? En este caso, la llave es el sujeto. Subjekt. Ahora, Sie, usted, haben, tiene, usted tiene den Schlüssel doch auch. Usted tiene la llave también. Sí, aquí estamos en caso nominativo subject, usted. Porque él, esa persona, usted, está haciendo algo, ¿sí?
tiene la llave. Entonces, eso es ni siquiera es una actitud, pero ese es el sujeto, obviamente, ¿no? Porque es al menos más activo que la llave. Y normalmente en esas frases donde hay una persona y una cosa, entonces la persona es el sujeto. Okay, und den Schlüssel Objekt doch auch. Y la clave es el verbo. El verbo haben es de un tipo de verbos que requieren un acusativo. ¿Sí? Entonces, son varias cosas. Es primero la constelación que tenemos sujeto y objeto en la frase. Eso es el caso clásico del acusativo. Hay unas pocas excepciones donde necesitamos un dativo, pero eso aprendemos con los verbos que son así. ¿Sí? Realmente en esa constelación de sujeto y objeto en la frase con un verbo, estamos casi siempre en acusativo. ¿Sí? Y en esa situación donde tenemos, decimos, definiciones o localizaciones, ¿dónde está algo? ¿Dónde es la llave? En forma de pregunta y también de afirmación, ¿no? La llave está en la mesa, ¿sí? Entonces, también tenemos dos cosas en la frase, pero la llave en esta situación es sujeto y no requiere ningún acusativo, ¿sí? Wo ist denn der Schlüssel? Oder welche Farbe hat der Schlüssel? ¿Qué color tiene la llave? Welche Farbe hat denn der Schlüssel? Der Schlüssel ist grün. La llave es verde. Y ustedes ya ven que fuera de la llave no tenemos ningún otro sustantivo en la frase. ¿Sí? La llave es verde. Punto. No tenemos ni sujeto ni objeto adicional en esa frase, entonces es simplemente nominativo y podemos usar el artículo así como lo aprendimos, ¿sí? Wo ist denn das Handy? Wo ist denn das Handy? ¿Dónde está el celular? Wo ist denn das Handy? Nominativo, claramente. No hay otra cosa en la frase. Y también tenemos el verbo ist, que normalmente indica el nominativo. ¿Sí? En frases pequeñas que si no son tan complejas, normalmente si es el único verbo ist, estamos aquí en nominativo. Wo ist denn die Rechnung? También es lo mismo, ¿no? Wo sind denn die Stifte? ¿Dónde están los lapiceros? Y en esos 4 casos tenemos la misma constelación, que preguntamos algo como ¿dónde? Y viene un sustantivo en la frase que es el sujeto y estamos aquí claramente en un caso nominativo. Aquí al lado derecho se ve un poco diferente, porque tenemos aquí siempre una persona. La persona es usted. Y la persona tiene algo. La persona tiene ese celular, la persona tiene la factura y la persona tiene los lapiceros. Entonces, existe una relación entre esa persona y el objeto de la frase. ¿Sí? Y en este caso, haben, tener. Sie haben das Handy doch auch. Sie haben die Rechnung doch auch. Und Sie haben
die Stifte doch auch. Lo que aquí vemos es, allá no hay ningún cambio. Das Handy, el celular neutro, die Rechnung femenino und die Stifte plural tampoco se cambia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esa cajita acá? Cuando tenemos un cambio, Ujú. Luisa, ¿cuándo tenemos un cambio? El cambio está en el, no sé si es el artículo, no, mentiras, espérenme. En el is, en el verbo. No, en el sujeto, Sí. Espera, en el verbo. ya muestro otra vez. Espérame. Ok, pero es así, pero yo quería que me digas Then, que prestamos un poco atención a los géneros, ¿no? Der Schlüssel masculino, das Handy neutro, die Rechnung femenino und die Stifte plural. Ok, tenemos aquí los artículos en nominativo, der, das, die und die para el plural. cambia masculino. Entonces, un cambio aplicamos solamente en el caso masculino. ¿Sí? No me preguntan por qué. ¿Sí? Esas son cosas que se desarrollaron por los siglos en los idiomas y tal vez un lingüista histórico podría contestar eso, porque no tiene mucha lógica, ¿no? Pero es exactamente así es. Cambio solamente en caso masculino. En los otros casos no tenemos que prestar nada de atención al acusativo. Sí, pero es obviamente necesario siempre tener en la mente la constelación del acusativo, porque si viene una cosa masculina, entonces sí hay que aplicar. Sí, entonces es todavía fácil porque solo hay el cambio en el masculino, pero lo difícil es que siempre tenemos que pensar en la cuestión, ¿estamos en un acusativo o no? Sí, pero eso viene con el tiempo. Yo tenía en el español el mismo problema con el subjuntivo, que es algo que no hay en alemán. Esa forma no existe. Y entonces es algo donde tú escuchas la gente hablando y te das cuenta, ves, ya aplicaron el subjuntivo. ¿Y por qué? Y te preguntas por qué lo aplicaron. Y te ocurre, ves, sí, eso fue esa regla que una vez aprendí. Entonces, en estos casos sí toca aplicar el subjuntivo. Y así va a ser con ustedes. Si empiezan a practicar y hablar y escuchar alemán, van a escuchar todos esos acusativos y idealmente se preguntan por qué, porque ya aplicaron acá un acusativo y van a ver la frase tiene dos sujetos, un sujeto y un objeto. Dos cosas decimos y por eso hay un verbo que relaciona esas dos cosas, ¿sí? Que tiene una relación o construye una relación entre esas dos cosas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y entonces así poco a poco van a recordar, memorizar cuáles son los casos típicos cuando necesitamos el
el acusativo y hacer cambios, ¿sí? Los cambios solamente en masculino, pero en el artículo definit Artikel und indefinit, eso ya vemos en las próximas tareas, y también en el artículo de negación. En todo esto masculino necesitamos cambios. Yo iba a hacer unas explicaciones más. Eso es copio de desde esa página. Aquí tengo en alemán, der Fall, el caso acusativo, kommt durch das Objekt und das Aktionsverb zustande. Es ist una fórmula, una explicación muy buena en mi opinión. El caso viene o se forma por la existencia de un objeto y un verbo de acción. Así podemos apuntarlo. El caso acusativo se forma por, pues mejor dicho, se requiere, ¿no? Por la existencia de un objeto y un verbo de acción. Y eso es más o menos claro. Daniela, Sí, señor. ¿hay preguntas hasta acá? Pues sí me gustaría ver como lo que dijiste ahorita, saber bien como el ejemplo de la excepción que dijiste de cuando está el cambio en masculino, en el artículo definido. Sí, el cambio es, cambiamos el artículo der a den. Ok. Der se convierte en den. Ya. Y el bueno es el artículo den en singular está ocupado por el acusativo, ¿no? También teníamos el artículo den en el plural, en dativ. Entonces, no es tan claro, pero normalmente den, si estás hablando de una cosa singular, estás acusativo, ¿no? Den es el artículo típico de acusativo und der es el artículo típico de nominativo masculino. Sí, pero en el dativo vamos a ver que también hay ya cambios. Entonces los artículos en ese tema hay que prestar bastante atención. Pero eso es lo que estamos haciendo de momento, ¿no? Convertimos der en den. Sí, estamos en el acusativo. Ok, tenemos aquí también unos 3 pequeñas reglas. Si hay un objeto en la frase, casi siempre está en acusativo. Eso es lo que dije, ¿no? Si la frase tiene solamente un sujeto, entonces estamos claramente en nominativo, ¿sí? Pero si hay un objeto, está casi siempre acusativo. Hay unas excepciones
por ejemplo, ich helfe dir, te ayudo, yo te ayudo, que requieren otro caso, requieren el caso dativo, pero son excepciones. Con estos de momento no encargamos demasiado la clase con esto. Si tú tienes un objeto en la frase, puedes estar más o menos seguro que eso es un acusativo, ¿sí? Y un verbo de acción, las dos cosas. Nur masculino veränderlich, cambiante, solo masculino se cambia. Y el acusativo, eso es también algo que ustedes tal vez en el colegio tenían esa materia. El acusativo existe en español. Sí, muchos de mis alumnos no me lo creen, pero es así. En español se llama objeto directo. Objeto directo. Ya nos dedicamos un poco qué es este objeto directo, porque yo quiero hacer este tema del acusativo muy bien, muy claro. Mejor repetir demasiado que dejar dudas en este tema, porque si ya ingresamos a estos temas de los casos, entonces hay que hacer las cosas muy bien para que tampoco espantarlos, ¿no? Es que siempre es complicado entender estas cosas que no existen en el español, pero tampoco uno debe tener miedo de eso, ¿sí? Porque poco a poco se aprende. A veces se demora un poco, pero a largo plazo van a dominarlo, estoy seguro, ¿no? Mira, tenemos en español el complemento directo o objeto directo se llama. La forma corta CD u OD. Complemento directo o objeto directo. Es la parte de la oración que recibe de manera directa y en primer lugar la acción del verbo. Esa es la palabra clave, la acción del verbo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, yo veo una manzana, entonces, ¿eso es acusativo o es nominativo? Yo veo una manzana. Acusativo, nominativo o complemento directo o no. ¿Qué diría? ¿Acusativo? Acusativo, ¿sí? Es acusativo porque primero tenemos un sujeto, yo, y un objeto, la manzana. Y tenemos un verbo, ver, que me relacione con la manzana, ¿sí? Entonces, sí hay ya una relación entre mí y la manzana, y el verbo ver es esa relación. Yo la veo, yo veo esa manzana, ¿sí? La manzana no está solamente en la oscuridad y no hace nada, ¿sí? Entonces podría decir, yo estoy acá y la manzana está acá. Nominativo. Reglas para identificar el complemento directo. Responde a las preguntas ¿qué o a quién? Esa es una clave. Si tú puedes preguntar ¿qué ves? O ¿a quién ves? ¿Sí? Y la respuesta en nuestro ejemplo era la manzana. ¿Sí? Si tú puedes preguntar ¿qué ves? Con el verbo. O ¿en quién piensas? O ¿a quién hablas? Entonces, estás en esa situación del complemento directo. Ejemplos. Quiero ver una película. ¿Qué quiero ver? Si tú preguntas así, estás en acusativo.
Celebramos la victoria del equipo. ¿Qué celebramos? La victoria del equipo. Si tú puedes preguntar qué en este contexto acusativo. Julio César derrotó a los galos. ¿A quién derrotó Julio César? A los gallos. Acusativo clásico, ¿sí? Había un verbo muy fuerte, transitivo, que tenía efecto a los galos. Esperamos a tu hermano. ¿A quién esperamos? También es así. Mimamos a nuestro gato. ¿A quién mimamos? Eso es clásicamente todo acusativo, ¿sí? Entonces, en español también hay un cambio. El cambio que ustedes aplican en español es esa preposición a. Si estamos en personas, si están en cosas, no hay cambios, pero en personas, ustedes hispanohablantes agregan allá una preposición a. ¿A quién? Sería falso decir quién derrotó Julio César o quién esperamos o quién mimamos. Tenemos que decir a quién esperamos, a quién mimamos y a quién derrotó Julio César por el mismo motivo, por el acusativo que ustedes hispanohablantes también tienen, ¿sí? Eso es muy importante saber que ustedes también hacen algo si están en esa situación del complemento directo o objeto directo. Ustedes lo que están haciendo es agregar una preposición a la persona solamente, no a las cosas, pero esperamos a tu hermano, a tu hermano. O también puede decir esperamos tu hermano. ¿Sería correcto? ¿No? ¿Suena mal? Sí, suena mal. Suena mal, ok. Ya vemos que el acusativo también existe en español y sí, también hay que hacer cambios. Ok, otra regla. Si tú puedes sustituir el objeto por los pronombres lo, la o en el plural los, las, estás en un acusativo. Si es posible, sustituirlo, ¿sí? En el ejemplo anterior, Julio César derrotó a los galos. Julio César los derrotó. ¿Sí? Entonces, si este los nos indica que estamos en caso objeto directo. He aprobado el examen, lo he aprobado. Aquí también objeto directo. Golpea, si alguien se convierte en el sujeto paciente, si eso es también un caso especial, en una oración pasiva, ¿no? Si tú, por ejemplo, dices, yo golpeé el balón, complemento directo, sí, pero el balón ha sido golpeado por mí. Ya se convierte el balón al sujeto. Primero soy yo el sujeto. Yo golpeé el balón. ¿Sí? Entonces es muy claro que yo soy la persona actuando
Y el balón es en la situación que recibe el golpe, no más. ¿Sí? El balón no está actuando, él recibe la acción. Eso es el caso clásico. ¿Sí? Si ya convierto las cosas en la frase, el balón ha sido golpeado por mí. Entonces, el balón se convierte en el sujeto, ¿sí? En el sujeto paciente se llama, ¿sí? Porque él sufre la acción de la frase. Ok, entonces aquí tenemos una pequeña explicación que significa verbo transitivo, porque esos son los verbos que nos forman el caso acusativo. Son verbos transitivos, quiere decir que el verbo tiene el efecto de relacionar las cosas o personas de una frase. ¿Sí? La transitividad es una característica de ciertos verbos de poder tener dos participantes o argumentos nucleares, un argumento externo al sintagma verbal, llamado usualmente sujeto gramatical, argumento A o simplemente argumento externo. Y otro argumento interno llamado usualmente primer objeto. Los verbos que tienen dicha característica se llaman verbos transitivos y los que no la poseen se llaman verbos intransitivos. Eso es mucha teoría, ¿sí? Eso, estoy seguro que eso escribió un científico lingüístico y tiene razón. Estoy también seguro que eso es todo correcto, pero no tenemos que aprender esto, ¿sí? Para nosotros es importante mirar si el verbo tiene efecto, ¿sí? Si entre mí, la persona que actúa, y la otra cosa, hay una relación por el verbo, entonces siempre estamos en esos verbos transitivos. Si yo digo yo como la manzana, entonces eso sí es muy claro que hay una relación entre mí y la manzana por el verbo comer, ¿sí? En este caso es muy claro, pero si yo digo yo pienso en mis hijos, entonces mis hijos no van a sentir este pensamiento, pero sin embargo en la frase estoy relacionando mis hijos con mi pensamiento, ¿sí? Entonces también es transitivo pensar en este contexto porque en esa frase me refiero solamente a mí. Y si yo estoy pensando en mis hijos, estoy construyendo una relación en esa frase entre mí y mis hijos y el verbo transitivo es pensar. ¿Vale? ¿Eso está entendido más o menos? Sí, profe. Okay. No, eso es... Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos, tal vez lo repiten, miran otra vez la grabación, porque sí, profe. decimos que es importante si uno entiende esto bien, entonces normalmente no hay problema con este caso, ¿no? Y mucho viene después por la simple lógica, ¿sí? No, ya suena muy teórico, muy complicado, siempre con la gramática es así. Si ustedes después practican y están mirando la chiquita palabra den, saben, ya tenemos el artículo den, entonces es un acusativo y les pido que se toman unos segundos para analizar la frase, por qué tenemos aquí ya den y no der.
¿sí? ¿Qué es el verbo transitivo? ¿Qué es el sujeto en la frase que requiere allá el acusativo? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, también haben. Haben, tener, yo tengo la llave. Es un clásico acusativo. Yo tengo la llave. ¿Sí? Tener es el verbo transitivo. El tener me relaciona a mí con la llave. ¿Sí? Porque yo la tengo. Entonces, tan fácil es. ¿Sí? Y la gran mayoría de los verbos es así transitivos. ¿Sí? Entonces, casi siempre, si tenemos dos cosas en la frase, estamos siempre en el acusativo. Ahora, hacemos una tarea. Es la tarea 8. Ah, no, esperen. Kopiervorlage 132. A ver, ¿qué tengo acá? Ah, ok. Aquí podemos entrenar un poco. Tenemos aquí en la columna, en la primera columna, palabras: der Kalender, das Handy, der Ball, die Zeitung, die Sofarechnung, das Deutschbuch, die Tasche, der Laptop, das Feuerzeug, der Regenschirm. Y esas son cosas, ¿ok? Y en la segunda columna tenemos personas o animales. Decimos la gente que lo tiene, ¿sí? Decimos aquí der Kalender, la agenda, tiene papá. ¿Quién tiene la agenda? ¿O dónde está la agenda? Yo busco la agenda. La agenda buscas. La agenda tiene papá. Sí, esas serían las respuestas. Y ponemos aquí los demás nombres. Normalmente se juegan dos estudiantes juntos. Y eso en forma virtual siempre es difícil, por eso hacemos un poco diferente. Das Deutschbuch también James. Der Laptop. Ich. Feuerzeug ich und Regenschirm. Papa. Okay. Ya hacemos pequeños diálogos. Y primero yo busco. Yo soy la persona que busca. ¿Sí? Y empiezo así. Y yo pregunto primero a Daniela. Wo ist der Kalender? Ich suche den Kalender. Y Daniela contesta. El calendar. Dos. Papá. Den Kalender. No entendí bien. Der Kalender. Hat. Aha. Papá. Okay. Hat ihn. El verbo transitivo es haben. Okay. Den Kalender hat papá. Aquí en la primera frase, den Kalender suchst du. Aquí el verbo transitivo es suchen, buscar. También estamos en acusativo, ¿sí? Den Kalender suchst du, la agenda estás buscando, ¿sí? Tenemos aquí la persona tú, tenemos la agenda y tenemos el verbo transitivo buscar. Yo busco a la agenda, por eso acusativo, y necesitamos aquí den Kalender
suchst du, den hat doch Papá. Ahora hacemos lo mismo con el celular. Luisa, das Handy. Wo ist denn das Handy? Ich suche das Handy. Das Handy hat James. Das Handy hat James, ¿sí? Y mira, hacemos eso, ¿no? Das Handy suchst du, das hat doch James. En esa forma, ¿ok? Das Handy suchst du, das hat doch James. ¿Ok? Ya no hiciste ningún cambio, ¿no? Dejaste das Handy y lo dejaste así, correcto, porque es neutro, no tenemos que hacer cambios. Sin embargo, estamos en el complemento directo. Sí, eso también es importante saber. El fondo de las relaciones en la frase es acusativo, aunque no aplicamos cambios. Ok, der Ball. Daniela, wo ist der Ball? Ich suche den Ball. Sería con den. Mhm. Den Ball hat doch der Hund. Okay, den Ball hat doch der Hund. Y antes me dices, den Ball suchst du. Sí, para hacerlo así como... Ah, ok, primero. Acá. Den Ball suchst du, den hat doch der Hund. Ok, den Ball suchst du. Mhm. Den Ball hat doch der Hund. Okay, den hat doch der Hund. Gut, Luisa, die Zeitung. Wo ist die Zeitung? Ich suche die Zeitung. Die Zeitung suchst du. Die Zeitung hat dort James. Doch. James. Siempre este James tiene todo, ¿no? Sí, me tocó James. Sí. Die Zeitung suchst du y mira, no tienes que repetir el periódico. Puedes decir, die Den hat, no, die hat Dies. doch James. Usa Hat solamente el artículo indefinido. Die Zeitung suchst du, die hat doch James. Okay, Daniela, die Sofa-Rechnung. Wo ist die Sofa-Rechnung? Ich suche die Sofa-Rechnung. Ok, pero entonces seguiría respondiendo con den. No. Hoy sería con di. Con di, ¿verdad? Y se mantiene. Entonces, die Sofa-Rechnung suchst du. Mhm. Die Sofa-Rechnung hat doch Oma. Okay. Die Sofa-Rechnung suchst du. Y mira, no repites ahora die Sofa-Rechnung, sino la reemplazas por el artículo definido. Ah, ok, ya solamente lo digo ya. Ok. Oma. Die hat doch Oma. Die Sofa-Rechnung suchst du. Die hat doch Oma. Okay, ahora das Deutschbuch, Luisa. Wo ist das Deutschbuch? Ich suche das Deutschbuch. Das Deutschbuch suchst du. Das hat doch James. Okay, das Deutschbuch suchst du. Das hat doch James.
Muy bien. Die Tasche, Daniela. Wo ist die Tasche? Ich suche die Tasche. Okay. Die Tasche suchst du, denn hat doch, ay, ¿quién lo tiene? Oma. Ok, pero mira, tú aplicaste aquí den, pero die Perdón, Tasche es sí, femenino. sí. Es die hat doch Oma. Genau, exactamente. Die Tasche suchst du, die hat doch Oma. Okay, Luisa, der Laptop. Wo ist der Laptop? Ich suche den Laptop. Den Laptop suchst du, den hat doch ich. Cuidado, tienes que Ayer conjugar, es primero, tienes que conjugar el verbo den. con it. Tú dijiste el portátil tiene yo. Pero tienes que decir tengo yo. Ok, es como Entonces, it's den laptop. den Laptop suchst du, Mhm. ist den hat doch no sé. Ok, entonces solucionamos juntos mira, den laptop, eso fue todo bien, ¿no? Den laptop suchst du. Y tú dijiste den, correcto, hat ich. Y aquí tienes tener o haber en la tercera persona singular. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y decir aquí den habe ich. ¿Sí? Conjugar haber o tener, como quieras. Den habe, y también puedes decir acá, doch, den habe doch ich. Ok, ahora otro con ich. Ahora, Daniela, ich suche das Feuerzeug. Wo ist denn das Feuerzeug? Okay, entonces, das Feuerzeug, suchst du, Aha. entonces das Habe. ay, perdón, sí, ahí es haben, ¿sí? Das habe doch ich. Okay. Das habe doch ich. Ahora, último, Luisa, der Regenschirm. Wo ist der Regenschirm? Ich suche den Regenschirm. Den Regenschirm suchst du, den hat doch Papa. Ok, muy bien, muy bien. Sí, y así podríamos seguir haciendo eso. Si hacemos, entonces ya lo hacen entre ustedes. Si empieza con la pregunta, empezamos aquí arriba de nuevo con der Kalender y Daniela pregunta ahora a Luisa. Sí, der Kalender. Y ahora, Daniela, empiezas acá arriba con esa pregunta. Wo ist der Kalender? Ich suche den Kalender. ¿Sí? Okay. Luisa va a contestar.
Den Kalender suchst du, den hat doch Papa. Y después, Luisa pregunta a Daniela das Handy. ¿Vale? Ok, entonces empiezo preguntándole, ¿sí? Sí. Ok. Wo ist der Kalender? Ich suche den Kalender. Den Kalender suchst du, den hat doch Papa. Ok. Wo ist das Handy? Ich suche das Handy. Ok, creo que, ¿cómo era que entonces sería, se mantiene el das, ¿cierto? Se mantiene el das, sí. Das Handy suchst du, das hat doch, ay, que no tiene, James. James. Ahora yo pregunto, ¿verdad? Entonces, who is der Ball? Ich suche den Ball. Das Ball suchst du, das hat doch der Hund. Der Hund. Luisa, cuidado, der Ball es masculino. Den Mhm. den Ball suchst du, Mhm. den hat doch der Hund. Ajá, muy bien. Die Zeitung? Wo ist die Zeitung? Ich suche die Zeitung. Okay, die Zeitung, Zeitung? suchst du, die hat doch James. Ok. Luisa, intenta del verbo suchen pronunciar el CH aquí bien atrás en la garganta como ustedes pronuncian la J. ¿Sí? Ajá. Ich suche. Eso, ich suche. Okay. Ich suche. Ok, ya, Daniela. Creo que sigo yo. Entonces, wo ist die Sofa Rechnung? Ich suche den die Sofa Rechnung. Okay. Die Sofa-Rechnung suchst du, die hat doch Oma. Okay. Ahora yo. Wo ist das Buch? Ajá. Ich suche den Deutschbuch. Cuidado, das Deutschbuch neutro. Das Deutschbuch. Das Deutschbuch. Okay. Okay. Entonces, das Deutschbuch, perdón, sí, das Deutschbuch suchst du, das hat doch James. Okay. Ahora yo pregunto. Sí. Creo que No, sí. Claro. No, sí. Entonces, wo ist die Tasche? Ich suche die Tasche. Die Tasche suchst du,
Die hat doch Oma. Okay. Ahora, wo ist der Laptop? Ich suche der Laptop. Den Laptop. Muy, Laptop. lo hiciste bien. Den Laptop. Okay. Laptop. Okay. Den Laptop suchst du? Den Laptop suchst, perdón, den habe doch ich. Okay. Ahora sigue, wo ist das Feuerzeug? Feuerzeug. Ich suche das Feuerzeug. Gut. Das Fahrzeug suchst du? Das habe doch ich. Okay. Ahora, wo ist der Regenschirm? Sí, así, teacher. Profe. Regenschirm, sí. Regenschirm. Ich suche der Regenschirm. Okay. Okay, then Regenschirm. Suchst du? Den Regenschirm hat doch Papa. Papá. Súper bien. Sí, así es. Entonces, el cambio solamente hacemos en el caso masculino. En otros casos no tenemos que cambiar. Pero sin embargo, siempre es bueno aclararse que estamos en un caso de objeto directo o como en español dicen complemento directo. También si usamos sinónimos, ¿sí? Si usamos, decimos la primera vez, ich suche, ya no tengo buen ejemplo, pero si estamos diciendo algo, yo estoy buscando tal cosa y después decimos la misma frase usando un sinónimo. Si eso ya es masculino, entonces sí hay que cambiar el artículo. Ya echamos una vista qué efecto tiene el acusativo al artículo indefinido. Recordamos. Espera. Recordamos cómo es el artículo indefinido der, die, das. Eso es el artículo definido en nominativo. Der, die, das. Y el indefinido masculino ein. Indefinido femenino ein. Y indefinido neutro ein. Okay. Eso es nominativo. Ya miramos qué está pasando. Y el artículo negativo, kein, keine,
und kein. Eso fue la lección anterior, ¿sí? Eso estamos aquí señor. en nominativo y así está todo correcto. Así es. Der Apfel, ein Apfel, kein Apfel. Die Frau, eine Frau, keine Frau. Das Buch, ein Buch, kein Buch. Sí, así es correcto. Ya miramos la tarea 8 y aquí tienen que poner, pues primero, ¿cómo es la tarea? Agregar las terminaciones. Sí, primero en la segunda columna, la columna de la mitad, allá agregan la terminación que falta. Después pueden hacer el interrogatorio. Allá dice, ich habe kein Handy, ein Handy, zwei Handys. Yo tengo ningún celular, un celular, dos celulares. ¿Sí? Próxima, ich habe keinen Laptop, einen Laptop und zwei oder drei Laptops. Yo tengo ningún laptop portátil. Yo tengo un portátil y yo tengo 5 portátiles. Allá vemos siempre el plural, ¿sí? En la tercera columna. Ustedes pueden contestar esas preguntas según cómo es, ¿no? Si tienen 5 portátiles, entonces lo escriben, ¿sí? Si tienen ninguno, marcan la cruz allá donde dice keinen, ¿ok? Entonces son dos partes de la tarea. Primero, llenamos las terminaciones en la columna en el centro y después contestan las preguntas. ¿Cuántas de esas cosas tienen? Ok. Miramos primero esa columna en el centro. ¿Qué terminaciones tenemos que poner acá? Tenemos ein Handy. Aquí hay una raya. ¿Cómo se llama eso? Una rayita. Porque no necesitamos nada. No necesitamos ninguna terminación. Ein Handy. Pero einen Laptop. ¿Qué hacemos con mouse? El ratón. Creo que para mouse sería eine. Einen mouse. Femenino, allá necesitamos, da igual si estamos en acusativo o no, necesitamos allá una E. Eine Maus. Ok, Telefon. Ein Telefon. Und Drucker. Cuidado. ¿Qué tienes tú, Daniela? ¿Tienes diferente eso? Profe, eso sería sería einen. Einen Drucker. Yo tengo una impresora, ich habe einen Drucker. El verbo transitivo es tener. ¿Sí? Como yo lo tengo, estoy en acusativo y necesitamos aquí agregar en. Eso es lo que decías del masculino, ¿verdad? Sí. Eine Maus, ein Telefon,
einen Drucker. Y ahora, computer. Einen. Einen. Mm. Einen. Es correcto, es masculino, der Computer. Einen Computer, okay. Und der Bildschirm? Ein. ¿Qué género tiene? Einen. Einen también. Y mira, Luisa, mira aquí el artículo negativo. Allá puedes simplemente copiarlo, ¿no? Keinen, keine Maus, kein Telefon, keinen Drucker, einen Drucker, keinen Computer, einen Computer und keinen Bildschirm. Los últimos tres son masculinos. ¿Sí? Y como estamos en un caso acusativo, entonces tenemos aquí agregar en. En, einen Drucker, einen Computer, einen Bildschirm. Y allá en la última columna solamente agregamos la cantidad de lo que nosotros tenemos. Y eso ya vamos a hacer. Entonces, empezamos preguntando, hacemos un pequeño interrogatorio, empezando con Daniela. Daniela, wie viele Handys hast du? Wie viele hast du? Ich habe viele, ich habe empiezo con handy. Sí. ¿Cuántos celulares tienes? Okay. Esa es la pregunta. Ich habe ein Handy. Ein Handy. Ein Handy. Okay, aquí no digas eins. Okay. Porque eins es solamente si estás contando. Es una excepción, ¿no? Porque aquí en este punto todavía usamos el artículo indefinido. Y si estamos a contar con 2, 3, 4, entonces es otra cosa, ¿no? Pero en español el número 1 es 1. 1, sí, sí, señor. Tampoco dices, yo tengo 1 celular. Tengo un celular, sí. Y eso es en alemán igual, solo que se trata de una S, una S que no pronunciamos en este caso. Pero entonces sería, ich habe ein Handy. Ok, muy bien. Luisa, wie viele Laptops hast du? Ich habe 1 Laptops. Einen Laptop. Recuerda, masculino. Einen Laptop. ¿Estás acá? Ich habe einen Laptop. ¿Y si digo 2? Si tienes 2, dices, ich habe 2 Laptops. Ya. Te voy a decir números. Ich habe 2 Laptops. 2 Laptops. Okay, Daniela, wie viele Mäuse hast du? Okay. Profe, ¿cómo se pronuncia para plural? Mäuse. 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 Ok. Entonces, ich habe 3 Mäuse. 3 Mäuse. Okay.
Und wie viele Telefone hast du, Luisa? Ich habe 4 Telefon. 4 Telefone. Ja. ¿Qué haces con tantos teléfonos si tienes dos oídos? Estoy inventando, es para Sí, repasar claro. números. Está bien, está bien. Okay, wie viele Drucker hast du, Daniela? Wie viele Drucker? Ok, ahí podría decir, ich habe keinen Drucker. Okay, ich habe keinen Drucker. Keine Drucker. Mhm. Gut. Luisa, wie viele Computer hast du? Ich habe 8 Computer. 8 Computer. 8. Mhm. 8 Computer. Okay, und Daniela, wie viele Bildschirme hast du? Okay, ich habe zwei Bildschirme. Bildschirme. Okay, ich habe 2 Bildschirme. Okay, ahora las preguntas que todavía no hice a la otra persona. Yo creo que empezamos con Daniela con el handy. ¿O quién fue? ¿Luisa? Sí, yo empecé. ¿Tú empezaste? Entonces, Luisa, Sí, Luisa. ¿wie viele Handys hast du? Wie viele Handys? Con ich habe, profe. Ich habe ein Handy. ein Handy. Ich habe ein Handy. Daniela, wie viele Laptops hast du? Okay, ich habe 3 Laptops. 3 Laptops. Luisa, wie viele Mäuse hast du? Ich habe 6 Maus. ¿Estamos en Maus? 6? 6. 6 Mäuse? Sí. Okay. Ich habe 6 Mäuse. Daniela, wie viele Telefone hast du? Ich habe 2 Telefone. 2 Telefone. Luisa, wie viele Drucker hast du? Drucker? Ich habe einen Drucker. Einen Drucker. Einen Drucker. Okay. Daniela, wie viele Computer hast du? Ich habe 2, zwei computer. Ahí se pronuncia igual, ¿verdad? O sea, en el plural, o sea, de la misma palabra. Ein Computer, 2 Computer. Es Okay. el caso de la terminación 0, que tenemos aquí el ejemplo con Schlüssel, ein Schlüssel, 2 Schlüssel. Ah, sí, que tú habías dicho que quedaba igual, sí, sí. Queda igual. Okay, und último, Luisa, Bildschirm, wie viele Bildschirme hast du? Ich habe einen Bildschirm. Okay, muy bien. Entonces, ustedes ven, en el plural no necesitamos nada que se refiera al acusativo. Solo decimos el número y la cosa en el plural, obviamente. ¿Sí? En el singular,
Si tenemos uno solamente, si agregamos aquí en. ¿Sí? Aquí tenemos la caja de acusativo. Ich habe keinen Laptop. Ich habe kein Telefon. Ich habe keine Maus und ich habe keine Laptops. No tenemos el artículo indefinido plural. En alemán no existe. Por eso tenemos aquí una raya no más. Lo que en alemán no hay es el artículo unos y unas. Unas manzanas y unos caramelos. ¿Sí? No hay. Decimos simplemente manzanas y caramelos. Sí, eso es en alemán, así que no hay artículo indefinido plural. Más fácil. Menos que aprender. Sí. Ok. Ahora tenemos 10 minutos para organizar aquí en la tarea nueva un poco las frases. La tarea nueva se trata de cómo es común en alemán la conversación en el teléfono. ¿Quién dice su nombre? ¿Qué decimos si llamamos y qué decimos si nos llaman? En el contexto privado y en el contexto de negocios. Eso es más o menos el tema. Tenemos aquí una tabla con 3 columnas y yo recomiendo que ustedes escriban en una hoja blanca, no aquí en el libro, no, porque no hay espacio. Entonces sería relacionar las frases que encontramos aquí arriba en las columnas. Ja, sich melden significa decir algo, ¿no? Sich melden en el teléfono. Está timbrando y tú contestas. Entonces es algo como contestar el teléfono persona A y contestar persona B. Y el último, sich verabschieden, despedirse. ¿Cuáles saludos o palabras usamos para despedirnos? Y cuáles palabras usamos para contestar una llamada. Sí, eso es, en este contexto la persona A está contestando una llamada y la persona B está también presentándose. ¿Sí? Y ustedes encuentran aquí arriba las frases que conocemos del audio y los relacionan o ponen aquí atrás en los espacios adecuados según el título de la columna. Ok, ¿está entendido cómo funciona la tarea? Sí, profe, creo que sí. Sí. Si ustedes apuntan, por ejemplo, aquí auf Wiedersehen, es un saludo para despedirse. Entonces, eso apuntamos acá. Y tschüss también. Y tschüss también. Sí, ya solucionaste una parte de la tarea. Tschüss también ponemos allá. Y así relacionamos cada frase de arriba a una de las 3 columnas. ¿Vale? Tenemos aquí como persona A, Brenner IT Consulting, guten Tag, hier ist Christian Schmidt.
Y alternativa que también podemos hacer, Brenner IT, Brennan, IT Consulting. Consulting, punto. Brenner IT Consulting. No es tan correcto, pero se puede, ¿no? Y Ujú. Christian Schmidt, si es privado. Christian Schmidt. Ujú. Si es privado, ¿no? Entonces, Sí. puede contestar así. O Smith. O o Smith solamente. ya no se ve. Entonces sería aquí Schmidt. Y la persona B, esta es la persona que llama. ¿Sí? ¿Qué dice ella? Marlene Neumann hier. Guten Tag, Herr Schmidt. Guten Tag, sí. Ja. Aha, Daniela. Ujú. Guten Tag. Hier ist Marlene. Hier ist, Mhm. aquí está, hier ist Marlene. Hier ist Marlene Neumann. Ok, und también se puede aquí decir, ¿qué más? Auf Wiedersehen. Hallo. Hier ist, Hier ist Marlene. sí, es informal. Sería con hallo, es informal. Eso haces entre amigos. Sí, hallo, hier ist Marlene. Guten Tag, hier ist Marlene Schmidt. Es ist todavía formal. Y auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Und tschüss. ¿Qué es la diferencia entre auf Wiedersehen und auf Wiederhören? ¿Alguien tiene una idea? Pues es que como en la otra, en hören, tiene como si el verbo escuchar. Aha. Und Wiedersehen. ¿Qué verbo tiene? El verbo es. Ja, exactamente. ¿Sí? Entonces tú dices, auf Wiedersehen, si tú puedes ver a la persona con que estás despidiéndote. Si no la puedes ver y solo escuchar, dices auf Wiederhören, ¿sí? Porque no están viéndose. No. Sí, claro. Entonces el correcto es decir a escucharse de nuevo. Si es un deseo, yo deseo escucharte de nuevo. ¿Sí? Y el primero es yo deseo verte de nuevo. ¿Sí? Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Entonces, auf Wiederhören es un saludo típico para el teléfono. ¿Sí? Ok, aquí terminamos entonces la clase de hoy y nos vemos el lunes, no es el lunes. Ujú. Espera, A las 9. el lunes es el 21. Entonces, 21 y yo no sé el viernes 25 dijimos que cambiamos. Yo podría el lunes 28, pero esa es la pregunta si ustedes puedan
o si entre Navidad y Año Nuevo se toman todo libre, entonces movemos esa clase, pero yo podría hacer el lunes 28, dictar la clase, depende de ustedes entonces. Yo también podría, profe. Luisa Ya estoy podría y Daniela. Sí, profe, yo creo que también podría. Sí, Ok, señor. entonces falta preguntar a Lilian. Si ella también puede, entonces sería, yo podría, entonces no tenemos que mover tanto. Sería bien, pero preguntamos, esperamos que dice ella. Y el Vale. lunes sería también el 28, o sea, este lunes es dos veces, ¿no? Por la mañana y por la tarde. ¿Y el 28 también serían 2 veces? Sí, sí, Ok. el lunes siempre hacemos 2, una en la mañana y una en la tarde. Sí, Y el otro también sería igual. sería el 21 y también el 28, así, que hacemos 2. Ok. Ujú. Si pueden, ¿no? Perfecto, profe. Sí, Sí. Vale, entonces nos Sí, vemos profe. el lunes, que tengan un buen fin de semana. Schönes Wochenende. Sí, Chao.